Quiero hablarles de el peligro de olvidar lo que es correcto. Y voy a empezar con esta frase. Nosotros somos lo que recordamos. Eso significa que la calidad de nuestra vida espiritual hoy está basada en nuestros recuerdos de ayer. Nuestra salud emocional hoy depende de nuestros recuerdos, depende del ayer. Nuestras relaciones con los demás están basadas en nuestros recuerdos con estas personas. Nuestra propia identidad depende de esos recuerdos. Por esa razón, lo que nosotros constantemente recordamos define lo que somos hoy. Si un hombre pierde sus memorias y pierde sus recuerdos, con el paso del tiempo pierde noción de quién es y pierde noción de las personas que le rodean. Por eso, una de las habilidades más grandes que como cristianos tenemos que aprender a desarrollar es a gestionar nuestros recuerdos. Y yo estoy convencido más que nunca que Cristo Jesús murió en la cruz para darnos la capacidad de ser gerentes de nosotros mismos y protagonistas de nuestra propia historia. Porque aquellas personas que no pueden controlar lo que piensan y por qué lo piensan, son esclavos de sí mismos, esclavos del enemigo, porque están a merced de cualquier pensamiento que ponga en sus mentes. Y con el paso del tiempo, estas personas se vuelven espectadores pasivos de sus propios pensamientos, de sus propias ideas fijas, de sus propias imágenes mentales y de todo tipo de emociones tóxicas. Por esa razón, el día de hoy me gustaría darles toda la claridad posible que tengo sobre este tema para que todos y cada uno de los que estamos aquí podamos ser libres. En primer lugar, Isaías 43, versículo 25, la Escritura dice: yo solo, borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Esto es Dios enseñándonos cómo Él gestiona correctamente su mente. Nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos mente porque Él la tiene y tenemos emociones porque Él las tiene. Él dice: por amor a mí mismo, borraré tus pecados y nunca más volveré a pensar en ellos. Nunca serás un cristiano victorioso hasta que no te ames lo suficiente como para olvidar lo que otros te han hecho. El Señor dice: por amor a mí mismo, yo perdono tus pecados. Ni siquiera por amor a nosotros, sino por amor a sí mismo. Y siempre vas a vivir estancado espiritualmente hasta que no aprendas a gestionar tu memoria de la manera correcta. Yo lamento profundamente que haya miles de cristianos hoy en día estancados espiritualmente, sin posibilidad de avance espiritual, porque olvidan lo que no deberían olvidar y recuerdan lo que no deberían recordar. En Isaías 49, versículo 15 dice: ¿pero acaso se olvida la mujer del hijo que dio a luz? ¿Acaso deja de compadecerse del hijo de su vientre? Tal vez ella lo olvide, pero yo nunca me olvidaré de ti. Quiero que pongan en paralelo esos dos versículos. El Señor voluntariamente nos recuerda a nosotros y nos promete: aunque tus padres te abandonen, yo nunca te abandonaré, yo nunca te dejaré. Pero al mismo tiempo, Él promete: con respecto a tus pecados, yo los olvidaré. Es decir, que nuestro Señor sabe olvidar lo que no le sirve, pero atesora en su memoria lo que sí le sirve. Y en ese caso, somos nosotros. Ante la pregunta de por qué muchos hoy viven atascados en el resentimiento, en los pleitos, en la amargura, en la falta de perdón, en todo tipo de trastornos emocionales, ¿por qué se sienten estancados espiritualmente? Porque están al revés.
mientras Dios olvida por amor a sí mismo nuestros pecados y decide no olvidarse de nosotros. Estas personas olvidan a la gente, pero recuerdan sus errores. Y lo mismo pasa con la iglesia. Mucha gente hoy está estancada espiritualmente, sin fruto, completamente estériles, con las manos vacías, porque lamentablemente retienen un error y olvidan a la persona, cuando deberían recordar lo bueno que ha hecho esa persona y olvidar ese error. Pasa con nuestros padres, pasa con los pastores, pasa con las iglesias. Mucha gente resentida y dolida porque decidieron recordar algo que se hizo mal, pero decidieron olvidar todo lo bueno que se hizo. Y si uno no aprende a gestionar su memoria de la misma forma en que Dios lo hace, siempre vamos a estancarnos espiritualmente. La verdad es que ninguno de nosotros puede ir más allá de sus propios recuerdos. Y si hay recuerdos traumáticos que te paralizan, hasta ahí llegas. Nadie avanza más allá de lo que recuerda. Por eso, si siempre recuerdas lo que te hicieron, en lugar de recordar cómo Dios usó lo que te hicieron para hacerte bien, nunca te levantarás. Si siempre recuerdas el pasado, en lugar de recordar cómo Dios te ha sostenido y cómo te ha levantado a pesar de tu pasado, vas a vivir frustrado. Si siempre recuerdas lo negativo, lo que te dijeron, lo que te salió mal, las veces que fallaste y fracasaste, eso es lo que va a definir tú hoy. Pero si te levantas y te deshaces de lo que no sirve, y en lugar de esas palabras hirientes recuerdas las promesas de Dios, recuerdas cómo el Señor te ha ayudado antes y recuerdas cada palabra profética que has recibido, entonces, sin importar tu pasado, contra todo pronóstico, tú vas a avanzar hacia el destino glorioso que el Señor tiene para ti. Porque mucha gente vive con temores, porque un temor es un recuerdo que hace mucho tiempo usted debió olvidar, pero aún lo sigue alimentando. Los temores se alimentan de nuestros recuerdos más difíciles, más traumáticos. Pero si aprendiéramos a deshacernos de ellos, fuéramos libres. Quiero hablarles de 3 males que le ocurren a las personas que olvidan lo que no deberían olvidar. Y en primer razón, o el primer mal es que las personas que olvidan viven continuamente estancadas. La gente siempre reprueba exámenes porque no pueden recordar cosas importantes. Los que estuvieron en la escuela, en la universidad, saben a lo que me refiero. Siempre se pierde un examen cuando no se puede recordar lo que se estudió. Y en este sistema educativo, que de alguna manera prevalece a los que pueden recordar con exactitud aquello que aprendieron para poder tener una excelente nota, es imperativo tener buena memoria. Pero lo mismo pasa en lo espiritual. Uno nunca sube a otro nivel recordando cosas que debimos dejar atrás. Nunca se pasa a un nuevo nivel de unción, de gracia, de bendición, si uno no olvida, por ejemplo, lo malo que me hicieron, pero también si dejo atrás el hecho de que el Señor me sacó del lodo cenagoso, de que el Señor puso mis pies sobre terreno firme, de que un día yo no era nadie y Él me tomó en sus brazos y me hizo la persona que soy hoy. Cuando olvidamos todo lo bueno que Dios ha sido en nuestro proceso, reprobamos muchos exámenes espirituales. Porque si actuamos como si nunca hubiéramos recibido gracia de Dios para salir adelante, o actuamos como si nunca hubiéramos tenido maestros o padres espirituales, nunca vamos a crecer. Y en el Salmo 78, 41
El salmista dijo una y otra vez, pusieron a prueba la paciencia de Dios y provocaron al Santo de Israel. Y dice, no se acordaron de su poder, ni de cómo los rescató de sus enemigos. Gente que pide un milagro hoy y se le olvida que hace tiempo ya Dios ha hecho varios en su vida. Se les olvida que Dios ya ha provisto en el pasado, que ya Dios ha sanado en el pasado, que ya Dios ha abierto puerta en el pasado, pero hoy están estancados en una preocupación, en un temor, en una ansiedad, porque se les olvida lo que Dios ya ha hecho, lo que Dios ya hizo. Dice la Escritura, ellos no se acordaron de su poder, ni de cómo los rescató de sus enemigos. Por eso, cuando usted esté enfrentando una situación en su presente, recuerde que esa no es la primera vez que Dios lo ayuda. Esa no es la primera vez que Dios contesta una oración. Esa no es la primera vez que Dios obra un milagro en su vida. Cuando constantemente estamos recordando lo que Dios hizo. Eso nos mantiene con fe, con esperanza y con expectativa de que sin importar lo que está pasando ahora, Dios puede hacerlo de nuevo. Él puede hacerlo otra vez. ¿Por qué? Porque los que olvidan son degradados. Los que olvidan caminan para atrás, viven estancados en lo mismo. Pero usted no debe olvidar lo bueno, lo fiel y lo maravilloso que ha sido el Señor con todos nosotros. Pero en segundo lugar, las personas que olvidan lo que no deben olvidar cometen una y otra vez los mismos errores. La gente peca porque se les olvida que Dios siempre los está viendo. Y las peores estupideces que un cristiano comete las hace mientras olvida lo que enseña la palabra de Dios. Por esa razón, las Escrituras dicen en Deuteronomio 17, del 18 al 20, instrucciones para los reyes que reinarían cuando se sienten en el trono a reinar. Deberá producir una copia de este conjunto de instrucciones en un rollo, en presencia de los sacerdotes levitas, y tendrá esa copia siempre consigo y la leerá todos los días de su vida. De esa manera aprenderá a temer al Señor su Dios, al obedecer todas las condiciones de esa serie de instrucciones y decretos. La lectura diaria impedirá que se vuelva orgulloso y actúe como si fuera superior al resto de sus compatriotas, y también impedirá que se aparte de los mandatos en lo más mínimo. Además, será una garantía de que él y sus descendientes reinarán por muchas generaciones en Israel. Por eso es que es tan importante que la gente lea la Biblia todos los días. Por eso es que es tan importante que uno haga el devocional todos los días, para que uno no se olvide de lo que tiene que hacer, de cómo tiene que vivir y de cómo tiene que actuar. Por eso los cristianos que solo escuchan una reunión, una palabra en una semana, no practican correctamente su fe, porque se les olvida la palabra. Y Jesús dijo que aquellas semillas que cayeron sobre el camino, representando la palabra de Dios, que se siembra en corazones, y dice, y luego viene el demonio, el maligno, roba esa palabra en sus mentes y en sus corazones para que nunca dé fruto. Y no hay nada más fácil de olvidar que la palabra de Dios. Es como olvidar un buen consejo, pero las cosas malas se atornillan en nuestra mente. Una canción pegajosa se atornilla en nuestra mente. Un chisme. ¡Qué locura! El tema es que ninguna de las cosas anteriormente mencionadas nos van a salvar, pero la palabra de Dios sí lo hace. Por eso necesitamos leerla todos los días. Dios le dijo a los reyes de Israel
transcribirán una copia y la leerán todos los días para que no se vuelvan orgullosos. Porque la lectura de la palabra de Dios diaria nos hace humildes. Nos hace entender nuestro lugar y el lugar de Dios. Pero más importante, nos hace entender el lugar de las otras personas. El Señor se quejó del pueblo de Israel y de sus líderes en el Salmo 106, versículo 13, cuando dijo: sin embargo, qué pronto olvidaron lo que Él había hecho. No quisieron esperar su consejo. Los que rápido olvidan, rápido pecan. Los que rápido olvidan la palabra, rápido fracasan. Pero número 3, las personas que olvidan se vuelven malagradecidas. El ingrato tiene mala memoria. Por eso la ingratitud es una injusticia ante los ojos de Dios. Cuando usted se olvida de lo que Dios ha hecho, se queja de Él, empieza a envidiar lo que el otro tiene y no se da cuenta de lo bendecida y bendecido que es usted. Cuando uno empieza a olvidar todo lo bueno que el Señor ha hecho con nosotros, nos volvemos ingratos. No solo con Dios, sino con las personas que nos rodean. Y es por eso que en Hebreos 6:10 dice: pero Dios no es injusto y Él no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Dios dice que Él no es injusto, por eso no olvidará. Cuando los hijos olvidan lo que sus padres hacen, se vuelven injustos contra ellos. Cuando la gente no valora lo que hacen sus autoridades y se les olvida lo que ellos han hecho algún día por ellos, se vuelven ingratos. Hay ovejas ingratas, hay hijos ingratos, amigos ingratos. ¿Por qué? Porque se les olvida el día en que necesitaron y ahí estuvimos. El día en que les ayudamos, se les olvida. Y cuando uno tiene mala memoria para lo que le conviene, se vuelve ingrato. Pablo un día le dijo a Filemón, en el capítulo 1 de Filemón, versículo 19: yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano, 2 puntos. Yo te lo pagaré y no mencionaré que tú me debes tu propia alma. Pablo le dijo: Filemón, porque el contexto de la carta de Filemón es Filemón cobrando prácticamente a Pablo, porque un esclavo de su casa que se llamaba Onésimo se fue, y luego Onésimo, coincidencias de la vida, escuchó una predicación de Pablo en otra ciudad y se convirtió. Pero cuando Onésimo se convirtió, se enteró Filemón de que se había convertido y le dijo a Pablo: él es un esclavo mío que se fue, él tiene que volver a trabajar para mí. Y Pablo le dijo: ¿cuánto debe? Yo lo pago. Pero te escribo estas palabras, tú me debes tu propia alma. Porque si yo no te predico, tú no te conviertes. Y hay gente tan malagradecida que no sabe. Hay gente aquí que me debe su alma. Si no fuera por mí, no se fueran para el cielo. Pero son malagradecidos. Gente aquí que le debe su vida a sus padres, pero son ingratos. ¿Por qué? Porque se les olvida lo que no deben olvidar. Pero recuerdan errores. Recuerdan lo que se hizo mal. Y en base a eso hasta juzgan, murmuran, critican, chismosean. Y eso es la razón por la que mucha gente está estancada espiritualmente. Pero quiero que sepa que Dios nunca olvida.
Todo lo que uno hace para Él está anotado en sus libros. Y algún día Él va a pagarle a cada uno de nosotros conforme a nuestras acciones. Pero si quiere ser como el Señor y vivir en bendición como Él pide, lo que usted tiene que hacer es imitar al Señor. Olvide el error, pero no olvide a la persona. No sea ingrato. No olvide la palabra, porque si la olvida, usted va a pecar. Por eso las disciplinas espirituales son tan necesarias. Ayunar, orar, todo este tema de venir a la iglesia cuantas veces sean posible es bueno, porque eso nos recuerda, constantemente nos motiva a no olvidar lo que Dios nos ha enseñado.